Sabíamos, porque no me he cansado de decirlo, que los morenos asquerosos de la 4T eran mentirosos y cínicos, pero ahora hemos descubierto que también son cobardes. Así quedó establecido cuando el fin de semana pasado, durante la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, Arturo Herrera, conocido comunicador a nivel nacional, increpó a Paco Ignacio Taibo II y a Sabina Berman para acusarlos de corrupción. Los hechos sucedieron durante la presentación del libro de teatro Historia de la Democracia, contada por una ciega y una cocinera, de Sabina Berman y Paco Taibo II, que al final terminó convirtiéndose en una manifestación por la 4T. Sin embargo, Herrera exhibió 6 cartulinas que llevaba consigo. El caos desatado llegó a tanto que los 2 morenistas que ya mencioné tuvieron que salir por la puerta trasera tan pronto terminó la presentación del libro, sin llevar a cabo la sección de preguntas y respuestas que estaba programada. Así de cobardes se muestran los cuatroteros del bienestar cuando se les confronta con los datos y la verdad en la mano. Y es que la corrupción es hoy más grande que antes y todavía tienen el descaro de salir a decir que estos son tiempos de cambio y que ellos son la mejor opción. Ridículos y cobardes. El otro cínico que tuvo que salir con falta de aire porque se agitó fue Epigmenio Ibarra, el mismo al que han peinado francotiradores, le han disparado ráfagas directas, ha estado a punto de que lo fusilen, ha caído en emboscadas, ya ha estado a punto de volar, hecho pedazos, se ha volcado 3 veces, se ha salido por el parabrisas a 160 kilómetros por hora, ese que no se intimida con insultos. Ayer, durante el programa en el que participa con Ciro Gómez Leiva, este último arremetió contra el Rambo mexicano y lo acusó de mentir contra su equipo de trabajo y sus amigos. Y es que Epigmenio había sido insidiosamente mentiroso al acusar a Ciro de esconderse en España para evitar la baja popularidad que asegura el mono cilindrero tiene el comunicador. Esto lo hizo en su columna de un famoso diario que obviamente se vendió a la 4T. Y Ciro, enojado, le reclamó airadamente el insulto al que Epigmenio no pudo responder con otra cosa más que lee mi columna durante los 8 minutos que duró su intervención. Yo creo que el miedo que sintió hoy lo hará escribir sus columnas pensando lo mejor antes de insultar a cualquier ciudadano como lo había venido haciendo. Por si esto fuera poco, la 4T se ha cimbrado al darse a conocer la noticia de que Andrés López, el pésimo expresidente cuyo sexenio acaba de terminar hace unos meses, no solamente recibía dinero en sobres amarillos a cambio de favores, sino que también recibía mujeres a las que recibía en un conocido hotel de Reforma cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Elena Chávez es la periodista que detonó la noticia cuando hizo resurgir el caso de Irma Garrido, quien es sobrina del exgobernador de Morelos, Graco Ramírez, y quien quiso venderle al anciano de los pantalones caídos. Prostitución, vaya, para que me entiendan. ¿Qué más detestable puede ser este hombre que durante 20 años se dedicó a culpar a las clases medias y a los ricos de todos los males del país? La historia contada por Irma Garrido y publicada por Elena Chávez es tan detestable en todos los niveles, pero es importante que todos la conozcamos para que sepamos a lo que nos estamos enfrentando. A una agrupación que llegó al poder más alto del país, sobornando, chantajeando y manipulando a una sociedad cansada de 2 partidos políticos que eran malos, realmente malos, pero jamás tan malos como Morena. Mientras nos enteramos de esto en México, en Estados Unidos se dan a conocer las declaraciones del Mayo Zambada, que está revelando su relación con Andrés López. Y cada vez queda más claro que durante algún tiempo el verdadero presidente de México era este personaje, líder del cártel de Sinaloa, ya que visitaba al mismo presidente de la nación en Palacio Nacional, dejando otra vez en claro que las personas que debieran procurar la seguridad de los mexicanos, arrestar a los criminales y mantenernos seguros, saben exactamente en dónde y cuándo localizar a cualquiera de los principales líderes del crimen organizado en México, pero no los detienen porque obviamente tienen tratos y negocios con ellos. Igualito que lo dijo Rocha Moya y como lo mencionó el señor Javier May Rodríguez, actual gobernador del que ya se ha convertido en el peor estado en seguridad, sobrepasando a Sinaloa, Guerrero y Zacatecas en tan solo 2 meses. Me refiero a Tabasco. 2 meses que la población ha sufrido las inclemencias de las balaceras y muertes diarias en la comunidad y la consecuente caída de la economía que afecta a todos y no solamente a los que se portan mal o cometen delitos. El principal problema que tenemos los ciudadanos es que el crimen está infiltrado a todos los niveles, en todos los ámbitos. El día de ayer hubo una balacera en Polanco, una de las colonias más ricas de la Ciudad de México.
En esta balacera fue ultimado un sujeto que después fue identificado como Jesús Pérez Alvear, ex manager de los cantantes Gerardo Ortiz y Julián Álvarez. Este personaje está ligado con el cártel Jalisco Nueva Generación y, de acuerdo a Enrique Sánchez, reportero de Imagen Noticias, también con sus socios los Queenies. Si creemos que estos hechos no afectan porque nadie los ve, es necesario darnos cuenta de que la Embajada de los Estados Unidos emitió ya una alerta a sus ciudadanos que frecuentan Polanco. Y tenemos que entender que el fracaso de AMLO y ahora de Claudia en la seguridad no es por mala suerte o cuestión de azar, ni siquiera porque algunos malévolos ciudadanos se dejen ejecutar con la intención de dañar al mejor gobierno que ha tenido este país, sino porque las decisiones de gobierno no han sido las correctas, simplemente porque no les interesamos. Los criminales les ayudaron a llegar al poder y ahora les tienen que cumplir lo prometido. Si a esto le sumamos que la inconformidad entre los marinos y la Sedena se ha incrementado debido a que muchos de estos últimos los cambiaron a la fuerza, a la Guardia Nacional, para engrosar las filas de la dependencia de gobierno, y esto no los tiene muy contentos a muchos de ellos. ¿Cómo podemos esperar que hagan un trabajo si simplemente los están obligando a realizarlo? No se puede. Y no paramos ahí. El gobierno ha sido tan malo y tan cínico que Lenia Batres, la mal llamada ministra del Pueblo, ha solicitado ilegalmente al Consejo de la Judicatura Federal, quien por cierto no es competente, que ordene a los jueces del Poder Judicial de la Federación que resuelvan a favor de las reformas constitucionales que presenta la presirvienta. ¿Qué clase de ministra sería esta señora si llega a ser presidente de la Suprema Corte? Yo la verdad no veo nada bueno si eso llega a ocurrir. Ya sabemos que este gobierno de cínicos mentirosos no dejará de mentir ni se detendrá ante nada para conseguir lo que quieren, a menos que los ciudadanos nos manifestemos porque son miedosos, como les decía hace unos momentos. ¿Cuál es el objetivo, se preguntarán algunos de ustedes, de estos fulanos al ayudar al crimen organizado o al menos no hacer nada para detenerlo? La respuesta es simple. La causa más común en la historia del mundo para ser un delincuente: el dinero. ¿Recuerdan que desde hace más de un año se ha dicho que el negocio del huachicoleo era beneficioso directamente para los hijos del anterior presidente y Ricardo Monreal? Pues bueno, hoy nos damos cuenta que el 33% de la gasolina que se vende en el país está adulterada, lo que provoca daños al erario de México y a los consumidores que ven cómo sus vehículos son afectados por la contaminación de los combustibles. Nada de esto que les he platicado el día de hoy era esperado por aquellos de izquierda que durante años apoyaron directa o indirectamente a los actuales gobernantes. Cuauhtémoc Cárdenas acusó ayer la falta de diálogo con el gobierno federal, es decir, hasta él, que los fundó y les dio la fuerza necesaria para iniciar y crecer, lo han ignorado ante la ambición que los corroe por dentro. Dijo Cárdenas que el diálogo es indispensable porque se quejó de que no hay un sistema de planificación nacional que sea transparente y que fomente la participación pública y privada. Algo que me llama mucho la atención porque este señor sabía exactamente cómo eran tanto Andrés como Claudia y Gerardo Fernández Noroña. Así es que no debería de sentirse asombrado. Todo esto me deja muy en claro que, y otra vez lo digo, que los chairos se equivocaron y no ganaron nada con la llegada de la 4T al gobierno de México. Los que ganaron fueron solamente Noroña, que tiene un automóvil Volvo y posee al menos una casa de descanso en Tepoztlán. Ganó la familia alcalde, que controla muchísimos sindicatos nacionales y que acaba de comprar un edificio. Ganaron los hijos de AMLO, que salieron de la pobreza por la corrupción. Ganaron los Monreal, que hasta viajan en helicóptero para trasladarse dentro de la misma Ciudad de México. Ganó Claudia Sheinbaum, que llegó ilegalmente a una posición con el mayor poder dentro del país, si es que realmente la dejan gobernar a ella. Ganaron también los Batres, que fueron exculpados por sus delitos y por la venta de leche contaminada a la población. Ganaron los Tadei, que sin hacer literalmente nada, reciben unos sueldazos muy por encima del promedio de los mexicanos. Ganaron no los malos, porque esos siempre nos han gobernado, sino los peores, que nos gobiernan el día de hoy. Buenos días a todos.
Después de otro fin de semana lleno de viajes y marchas y manifestaciones en contra de este gobierno de pacotilla que tenemos, puedo saludarlos nuevamente. Antes de comenzar, quiero enviar un saludo a todas las personas que amablemente se dieron el tiempo de reconocerme y saludarme en la Ciudad de México. Mercedes, Cristi, Alma, Enrique, Eduardo, Elizabeth, Claudia, Fernando, mi tocayo. La verdad es que pecaría si les digo que en este momento puedo recordarlos a todos, pero les envío un saludo muy fuerte desde aquí. Y comienzo diciendo lo que todos ya sabemos. El gobierno de Claudia miente y miente mucho. Después de la llamada telefónica con Donald Trump, se dijo que Claudia había mantenido su postura y que había dignificado la realidad mexicana ante el monstruo naranja, cuando en realidad lo que sucedió es que Claudia se dobló más rápido que Marcelo ante lo que exige el próximo presidente de los Estados Unidos. Claudia insistió en que México sería un país de paso para los migrantes que quisieran llegar al país del norte, pero en la realidad el Instituto Nacional de Migración disolvió la caravana de migrantes que en esos momentos se encontraba en Oaxaca y para colmo, los funcionarios ofrecieron a todos estos migrantes trasladarlos en autobuses a Michoacán o Guerrero para que desde ahí pudieran regular su estatus migratorio y pudieran solicitar asilo en Estados Unidos. O sea, lo mismo que exigía Donald Trump. Por lo tanto, las declaraciones de Claudia no sirvieron ni para 3 cacahuates. Y no debiera extrañarnos que así sea. Los sexenios morenistas se caracterizan por no combatir al crimen organizado, sino por alentarlo y darles espacio para que crezcan, como lo demuestra el hecho de que el alcalde de Tacámbaro organizó reuniones habitualmente con líderes del cártel Jalisco Nueva Generación, según las mismas investigaciones de la Fiscalía General de la República. Un escándalo que seguramente Morena ignorará, como siempre hace que salen a la luz los datos que no les convienen, como todos los días. Pero queda muy en claro que la asociación de los gobernantes morenistas con los criminales es muy evidente y definitivamente es producto de la corrupción en los escaños más altos del poder mexicano. Algo que contradice completamente el discurso oficialista de que son mejores que los gobiernos anteriores, cuando en realidad no lo son, sino que son peores. Porque estaremos de acuerdo que al menos en otros tiempos no era tan fácil salir a decir que se reunían con los criminales. Por ejemplo, en Amanalco, en el Estado de México, a cargo de la morenista María Elena Martínez Robles, la alcaldesa daba cada 3 meses 13 millones de pesos a capos de la familia michoacana, cuyo líder, de acuerdo al periódico Reforma, controlaba el presupuesto público, cobraba cuotas por cada acuerdo de cabildo, decidía obras y cargos administrativos. La alcaldesa fue detenida hace una semana como parte del operativo Enjambre, y lo celebro. Hace falta detener a estos criminales que afectan al país, pero ¿a poco eran los únicos? ¿Dónde están las acciones contra todos los demás? ¿No será que solamente actuaron en contra de los que menos influencia podían tener para dar una buena imagen pública ahora que les exigen hacer algo? ¿O que le impondrán al país unos aranceles del 25%? Porque en la política nada es casualidad y la verdad es que todo esto se ve muy sospechoso. La inseguridad es el talón de Aquiles de este gobierno y nada han hecho para solucionarla, sino atacar a los mismos ciudadanos que sufren las consecuencias y decir que son ellos los que provocan todo el problema, como hizo recientemente el gobernador Rocha Moya de Sinaloa al afirmar que los grandes empresarios manipulan al resto del sector comercial para exigir apoyos que no serían necesarios dar si este señor combatiera la inseguridad en primer lugar. Cínicamente, el señor Rocha ha declarado que el sector comercial no ha sido dañado de manera irreparable y probablemente tenga razón, pero ¿qué caraja necesidad de afectar al sector económico para hacerse rico él y otros cuando pudieran hacer dinero trabajando y no dejando que criminales hagan lo que quieran con su estado y con la población? Simplemente es inaceptable que haga declaraciones de este tipo. Porque los que sufren las consecuencias de las decisiones del gobierno son definitivamente los mexicanos. Los mexicanos que buscan trabajar y salir adelante por sus propios medios, mientras los gobernantes hablan de autosuficiencia alimentaria. Por ejemplo, el gobierno reduce los apoyos al campo, esperando obtener las ganancias necesarias para seguir manteniendo el presupuesto y dilapidar los impuestos en sus fallidos programas y becas y obras que nada han logrado. Que nada han logrado hacer por el resto de los mexicanos, que realmente estamos preocupados y que lo hemos manifestado constantemente, como se demostró en el presupuesto enviado por la Presidencia de la República para el año 2025, en donde, entre otros muchos sectores, se le disminuye el presupuesto de apoyos a los agricultores para salir adelante, logrando que la producción de alimentos baje tanto que la importación de alimentos ha llegado a niveles récord en la historia del país. Hay que recordar que el gobierno, a pesar de lo que piensen muchos mexicanos,
no obtiene el dinero imprimiéndolo, sino cobrando impuestos. Somos nosotros quienes mantenemos los ingresos del país a través de nuestras ganancias en base a nuestro trabajo y esfuerzo, no al revés. Pero los políticos que han logrado convencer al pueblo de que los necesitamos porque regalan dinero, se dedican a atacarnos a pesar de vivir de nosotros. Gerardo Fernández Noroña lo ha dejado bien en claro cuando lanzó su video el día de ayer diciendo que de volver la oposición a gobernar el país, lo primero que harían sería encarcelar a Andrés Manuel y a Claudia, lo que no sería posible si no hubieran cometido delitos que están a la vida de todos, pero que los ciudadanos hacemos como que no vemos. Chequen esto. Tenemos que pensar que nosotros no debemos convertirnos en los monstruos que ellos son. Porque con el autoritarismo, con el burocratismo, con el alejamiento con la antidemocracia, pues acá hacen lo mismo. Acabas exactamente en lo mismo. ¿Qué sentido tiene eso? Tanto luchar para acabar en el mismo punto. Y me queda claro que ellos no se andarían con chiquitas, ¿eh? Si regresaran al poder nos harían pedazos. Mínimo nos meterían a la cárcel al compañero presidente, a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Yo, por descontado, lo doy. Y he sido muy solidario en los momentos difíciles de ellos, en lo personal. Y lo seguiré siendo. Porque si ellos son canallas es su problema. Yo no lo seré. No lograrán envilecerme para que me convierta en lo que combatí toda la vida. El que nada debe, nada teme.